El pasado 12 de marzo de 2018 se aprobó, después de 5 años arduos de trabajo en la ISO, el estándar ISO 45001, referido a sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hito significativo en la historia de la prevención de riesgos ocupacionales. Mi nombre es Guido Heredia. Será un gusto poder compartir con ustedes este módulo que nos va a permitir entender y comprender los estándares, las características, los requisitos y específicamente la filosofía que nos trae este importante documento que a continuación detallaremos. Una breve presentación de mi persona. Ya me presenté, soy Guido Heredia, soy ingeniero industrial, estoy 16 años trabajando en temas específicos en salud, seguridad y medio ambiente, en diferentes rubros, pasando por los sectores industrial manufacturero, sector eléctrico, sector de alimentos, sector de cementero, también sector de hidrocarburos, así como en programas de cooperación técnica del gobierno americano, con diferentes especializaciones. No vale la pena que las detalle acá, ustedes pueden leer la hoja de vida en la plataforma, pero entre los diferentes cargos entre los dos últimos cargos que desarrollé están los referidos a director de Seguridad, Salud, Ambiente y Social en la gerencia de perforación de YPFB Corporación y también como jefe nacional de seguridad industrial del grupo Soboce S.A. Pero específicamente en lo que implica la norma 45001, de manera personal, he estado desarrollando esta actividad desde el año 2014. Si bien esta norma se ha aprobado el 2018, pero desde el 2014 ya estoy trabajando, ya estoy investigando en ella, revisando desde el primer preborrador, desde el CD1, pasando por el segundo preborrador, revisando el primer borrador oficial, el Draft International Standard, DIS-1, DIS-2, el Final Draft y finalmente lo que implica la norma, la publicación, así como haber participado en el proceso de traducción de la norma. Estuve como miembro de experto técnico en el comité espejo que hizo IPNORCA, el PC283, el Project Committee, que fue el que justamente desarrolló el estándar a nivel global y Bolivia participó de forma virtual, y también en lo que significa el proceso de traducción. A la fecha, en estos últimos 2 años prácticamente ya llevo acumulando 505 horas realizando diferentes capacitaciones y entrenamientos específicos en la norma 45001 y adicionalmente también 56 horas ya capacitando en diferentes cursos de auditorías de este estándar específico y hice una capacitación fuera del país para aprobarme como auditor líder IRCA en la norma ISO 45001. ¿Cuáles son las competencias específicas que buscamos desarrollar con el presente módulo? Miren, la idea es que justamente los participantes podrán comprender de forma práctica la implementación de un sistema de gestión SST basado en la norma 45001. Cuando hablamos de SST, estamos hablando de la seguridad y salud en el trabajo. Para tal propósito, vamos a explicar en un primer capítulo los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. Seguidamente, trabajaremos en el capítulo 2, reforzar algunos criterios técnicos y legales que ustedes ya han ido revisando a medida que fueron avanzando los diferentes 5 módulos previos a la presente asignatura. Seguidamente, en el capítulo 3 vamos a hacer una primera aproximación a un término importante que es la estructura de alto nivel, que es el estándar que maneja ISO para cualquier tipo de sistema de gestión. Y finalmente, el capítulo 4, que llamemos que es el corazón de la norma, el corazón del presente módulo, es detallar los requisitos de la norma. En la primera semana vamos a trabajar el capítulo 1 y 2. En la segunda y tercera semana vamos a trabajar los capítulos 3 y 4. Bien, pero es muy importante que tengamos algunos criterios técnicos. Si bien ustedes ya tienen una formación, ya tienen experiencia, es muy importante que vayamos alineando algunos conceptos, repasando algunos conceptos, porque la clave es que ustedes puedan entender de la mejor manera cómo llevar adelante lo que significa la implementación de un sistema de gestión basado en 45001. Pero estandaricemos un poquito el lenguaje. Miren, ustedes conocen que hay diferentes formas de expresarse de la misma disciplina que es el tema SST. Muchos le llamamos prevención de riesgos ocupacionales o le llamábamos seguridad y salud ocupacional, el health and safety. Pero a nivel global ya en el ámbito, en el mundo hispanoparlante nos hemos puesto de acuerdo en denominar a
lo que era seguridad, salud ocupacional, prevención de riesgos ocupacionales o prevención de riesgos laborales, al término de seguridad y salud en el trabajo. Y estamos hablando básicamente de esta sigla que es SST, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando hablamos de SST, estamos hablando a lo que antes denominábamos seguridad y salud ocupacional, prevención de riesgos laborales, prevención de riesgos ocupacionales. Bien, ustedes bien saben y han visto a lo largo de la historia de estos 5 módulos ya pasados que el trabajo es básicamente una actividad socialmente organizada, es decir, que es una actividad socialmente organizada que a través de la combinación de ciertos recursos nos va a permitir llegar y alcanzar a ciertos objetivos y satisfacer ciertas necesidades que tenemos como seres humanos. Pero básicamente para la aplicación y lo que significa la generación del trabajo, que implica un proceso básico de transformación, ya sea de transformación de materia prima, conocimientos u otro, a través de la generación de productos o a través de la prestación de servicios, necesariamente el trabajo va a requerir la participación de 2 procesos fundamentales. Uno, que estamos hablando del proceso de tecnificación, y segundo, que estamos hablando del proceso de organización. ¿Y a qué se refiere cada uno de estos diferentes términos? El proceso de tecnificación es básicamente aquel proceso en el cual el ser humano elabora los diferentes medios de producción. Hablamos de los medios de producción como las tecnologías que nos van a permitir llevar adelante los procesos de producción, tecnologías, conocimientos, los métodos, para que podamos nosotros de manera mucho más económica y rentable poder llevar adelante las actividades de producción, generando desde luego un elevado nivel de productividad en las organizaciones. Entonces, en buen recaudo, el tema de la tecnificación es el proceso mediante el cual el hombre elabora, fabrica los medios de producción para hacer de forma más cómoda y rentable el proceso del trabajo, ¿verdad? Y poder ser eficientes en las actividades. Pero si bien podemos tener nosotros maquinarias, equipos, tecnología, conocimiento, el proceso fundamental radica en que nosotros podamos básicamente organizar a las personas. Y justamente aquí está el segundo proceso, que es la organización, que básicamente se enfoca y es un proceso mediante el cual el hombre, como un animal social que es, planifica y distribuye las diferentes actividades, es decir, que va a poder hacer el management y el gerenciamiento de las personas, manejar el capital humano para poder desarrollar de forma estructurada y sistematizada, administrar los medios de producción para que de forma organizada y sistematizada este conjunto de personas que viene a ser parte de la organización pueda llevar adelante y alcanzar los objetivos empresariales y, por tanto, alcanzar los resultados económicos que espera la organización. No se olviden que, obviamente, nuestra razón de ser como prevencionistas es la de prever lesiones y deterioro a la salud de los trabajadores. Claro que sí, este es nuestro fin principal, pero también no olvidemos que el tema asociado a dar continuidad al proceso, reducir las pérdidas, es un elemento que va a coadyuvar en las organizaciones a generar ventajas competitivas sustentadas en la productividad y, por tanto, a ser rentable, lo que significa el tema asociado a la prevención de riesgos ocupacionales. Y aquí entramos a un primer concepto. Miren, este es un primer concepto que se debatió bastante en el comité, hasta el final, hasta justamente el final draft, que es el trabajador. Este concepto no estaba en el anterior sistema que era OSAS 18000, pero ¿qué nos dice que es trabajador? Básicamente, trabajador nos habla que es una persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo control de la organización. ¿Y cuáles son los términos clave acá? Es una persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo, pero que están bajo el control, y este es el término importante, bajo el control de la organización. Cualquier persona que realice actividades dentro del alcance de la organización, que esté bajo el control de la organización, para 45000 es entendido como un trabajador, pero parece obvio, claro que sí. Pero si vamos revisando las diferentes notas, podemos ver que trabajador para 45000 es cualquier persona que realiza actividades relacionadas bajo diferentes acuerdos. Pueden ser pagados o no pagados, pueden ser de manera regular o temporal, pueden ser intermitente o estacional, esporádico o parcial. Es decir, que no importa el tiempo en que esté presente, no es suficiente que esté un día, unas horas dentro de la organización para que ya sea considerado como un trabajador, independientemente sea pagado o no pagado, sea de forma temporal o sea de forma permanente o a tiempo parcial.
Y otro elemento que nos plantea 45.000 y que nos divide es que los trabajadores pueden segregarse en 3 tipos, en 3 categorías. Un tipo de trabajador, que es la alta dirección. Obviamente la alta dirección también es un trabajador. Un segundo grupo de trabajadores que son aquellas personas directivas. ¿Qué son las personas directivas? Básicamente son las personas que tienen gente a su cargo, personas que tienen personas a su cargo. Y finalmente lo que son las personas no directivas. ¿Y qué son las personas no directivas? Son aquellos trabajadores que no tienen trabajadores a su cargo, gente de base que no tiene trabajadores a su cargo. Entonces, reiterando, tenemos 3 tipos de trabajadores bajo 45.000, lo que es la alta dirección. Alta dirección es persona o grupo de personas que dirigen al más alto nivel la organización. Luego tenemos el segundo grupo, que son las personas directivas. Y luego tenemos el tercer grupo, que son las personas no directivas. Y aquí tenemos el tercer punto específico, la tercera nota que fue muy crítica y es muy importante. Porque si ustedes leen esa tercera nota, básicamente nos da a entender que trabajadores son todos. El trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo realizadas bajo el control de la organización pueden ser realizadas por trabajadores empleados por la organización, trabajadores de proveedores externos, contratistas, independientes, trabajadores proporcionados por la organización y por otras personas en la medida que la organización comparta el control sobre su trabajo o actividades relacionadas con el trabajo de acuerdo al contexto de la organización. Un tanto larga, ¿verdad? Pero en síntesis, para 45.000 todos son trabajadores. Basta que esté dentro de tu alcance de trabajo, sea un trabajador propio, sea un trabajador contratista, sea una persona temporal a plazo fijo, un practicante, un visitante o un proveedor, basta que esté dentro de tu alcance de trabajo, ya viene a ser para 45.000 entendido como un trabajador. Es decir que, ojo, cuando en la norma vamos a hablar de trabajadores, no solamente estamos hablando de tus propios trabajadores, los que están bajo planilla o bajo contrato. Estamos hablando de todas aquellas personas que realizan actividades relacionadas con el trabajo, que están en un lugar bajo control de tu organización. Entonces, no sé si llego un poco a vislumbrar la importancia y la ampliación de esta definición que está ligada a que no solamente nos vamos a preocupar de los trabajadores propios, sino también de los trabajadores terceros, contratistas, visitantes. Esto ya estaba en los anteriores sistemas, en el sistema de gestión OSAS, pero aquí queda mucho más claro y especificado el hecho de que el sistema de gestión tiene que trabajar para todos aquellos que ingresan al lugar de trabajo. Bien, otra definición. Miren, yo sé que es un poco tedioso comenzar con definiciones. Sí, hay que ir a la parte práctica. Esto vamos a ver la parte en la semana 2, la semana 3, pero si no entendemos claramente los conceptos, mal vamos a interpretar muchos requisitos que tenemos en la norma. Entonces ya hemos repasado lo que significa el tema del trabajador, que es un elemento clave para que podamos entender básicamente cómo se amplía este concepto que abarca a todas las personas que entran al lugar de trabajo. Siguiente definición que se resalta, tenemos lo que es el lugar de trabajo. El lugar de trabajo básicamente es un lugar que está bajo control de la organización. Es cualquier lugar que está bajo control de la organización, ya sea donde una persona necesita estar, ya sea tu planta, sea tu instalación, tu cantera, tu pozo petrolero o lo que tú tengas, o necesita ir. Ah, caray, entonces no solamente es el lugar de trabajo donde necesito estar, sino aquel lugar donde también necesito ir. Y estamos hablando en este caso de, por ejemplo, actividades in itinere. Necesita ir por razones de trabajo. Ahora bien, veamos acá. Esta persona que trabaja en un call center, básicamente, ¿cuál es su lugar de trabajo? Básicamente, el lugar de trabajo, estamos hablando del call center donde realiza sus actividades, su lugar de trabajo, tiene un horario, es un lugar físico. El lugar de trabajo de estos señores de la construcción, ¿cuál es? Es la obra de construcción. ¿Tiene un límite? ¿Tiene una extensión? Sí. El lugar de trabajo de este señor que está realizando actividades, supongamos en Pando, en un bosque de Pando, ¿cuál es su lugar de trabajo? La selva. Y entonces, ¿cuál es el grado de control que tiene la organización respecto a este lugar de trabajo? De la misma forma, una repartidora de pizza. ¿Cuál es el lugar de trabajo de esta señorita? El lugar de trabajo es la calle prácticamente, donde realiza sus actividades de hacer el delivery de la distribución de las pizzas. Entonces, fíjense, si bien tenemos acá 2 situaciones en las cuales el lugar de trabajo es claro, hay un límite, hay una frontera, un lugar físico, hay ciertos lugares donde el lugar de trabajo no tiene una frontera específica. Y por eso surge necesariamente esta nota aclaratoria que nos dice:
las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de la SST para el lugar de trabajo dependen ¿de qué? Del grado de control sobre el lugar de trabajo. Es decir, que en este caso, que vamos volviendo, aquí tenemos, en este call center, ¿tenemos como empresa control de todo el ambiente? Claro que sí. En la obra de construcción, ¿tenemos control de toda la obra de construcción, de todo el lugar de trabajo? Claro que sí. Pero en este caso, acá, tenemos cierta limitación en el control. En este caso, podemos visualizar cuál es el control que tiene esta empresa sobre este puesto de trabajo. En este caso, nuestro control radica únicamente en, bueno, las características de la motocicleta, el mantenimiento de la motocicleta, el hecho de la competencia y la capacitación que tenga el conductor de la motocicleta, los equipos de protección personal que debería tener, la toma de conciencia. De la misma forma acá, el control, hasta cuál es el límite que tenemos como organización, cuál es el control que tenemos sobre el lugar de trabajo de esta persona. Es básicamente el ambiente, delimitar el área, hacer la limpieza respectiva para evitar el tema, hacer el desmonte cercano al lugar de trabajo, el dotar el tema de los equipos de protección personal, la ropa de trabajo, la capacitación, la competencia. Entonces, ojo, en esos lugares que tenemos principalmente en actividades in itinere o en lugares fuera de una planta, una cantera, un lugar, una locación específica, el control radica hasta donde la responsabilidad de la empresa radica hasta el límite donde tengamos el respectivo control. Ahora, algo que no había mencionado en esta definición de trabajador, habíamos visto que son todas las personas que están dentro del lugar de trabajo bajo control de la organización, pero bien, tenemos claro que si es que hay contratistas en nuestro lugar de trabajo, si bien el sistema OSAS también se va a preocupar, el sistema 45.000 se va a preocupar en llevar adelante las actividades, legalmente hay una diferencia. Sí, ahí legalmente quien es responsable del contratista es el empleador del contratista, es la propia empresa que contrata al contratista. Entonces, no confundamos ni tampoco nos alarmemos por aquellas características. 45.000 trabaja para todas las personas que ingresan al lugar de trabajo, deben estar dentro del alcance del sistema de gestión, pero ojo, legalmente existen las respectivas diferencias. Lugar de trabajo, ya hemos hecho la respectiva explicación. Y bien, la salud. ¿Qué es la salud? Miren, esta es una definición ya un tanto antigua que la plantea la OMS. Vale la pena que la mencionemos. Miren, la salud es el completo estado de bienestar en 3 dimensiones. En la dimensión física, que ya la han visualizado anteriormente en módulos pasados, el bienestar mental y también lo que significa el bienestar social. Es el equilibrio, completo estado de bienestar y equilibrio en las dimensiones física, mental y social. Y como bien sabemos, no solamente tenemos que salud no solamente implica la ausencia de enfermedad, no solamente significa que no tengamos lesiones, que no perdamos un brazo, que no tengamos una lesión en el ojo, que no tengamos una dermatosis, sino también está asociado a los problemas mentales que podrían existir fruto de las exigencias del trabajo, tales como por ejemplo el estrés. El bullying, que está considerado también ahora un elemento asociado a las características que pueden generarnos trastornos mentales. El elemento social, por ejemplo, la dimensión social. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, los que hemos estado trabajando en campamento? ¿Cómo nos afecta socialmente el hecho de estar 21 días fuera de casa, después o 14/7 o el régimen que ustedes tengan? Que podemos visualizar que el trabajo tiene y va a afectar a estos diferentes elementos. Por tanto, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente lo que nos menciona la OMS como la ausencia de enfermedad. Pero bien, la conjunción apropiada de los dos procesos que inicialmente habíamos descrito, lo que era la organización y la tecnificación, en unas adecuadas condiciones de trabajo, deberían realizar mejoras en las personas, mejoras en los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Si bien tenemos administrando los procesos de tecnificación, los procesos de organización, el hombre hace la gestión de los procesos de tecnificación, los procesos de organización, muchas fallas que podrían existir en cualquiera de estos dos procesos se van a traducir específicamente ¿en qué? En inadecuadas condiciones de trabajo. Y esas inadecuadas condiciones de trabajo que no sean gestionadas, que no sean tratadas de forma pertinente y cumpliendo los requisitos, van a traducirse en peligros y riesgos SST que van a traducirse posteriormente en la generación de lesiones y deterioro a la salud que van a ocasionar en los diferentes trabajadores producto de las actividades y debido a que el ser humano, la persona,
Los gerentes que administran los procesos básicos de tecnificación y organización no han realizado una adecuada gestión de las condiciones de trabajo. Y obviamente sabemos que el trabajo debería impactar positivamente en la salud. Obviamente positivamente a través de que el trabajo nos va a permitir generar lo que es un desarrollo personal, es decir, poder primero satisfacer nuestras necesidades, también tener un desarrollo personal, profesional, pero lamentablemente cuando no se logra una apropiada gestión de los peligros y de los procesos de tecnificación y de organización, lamentablemente el trabajo puede repercutir de forma negativa, traducida en daños físicos, mentales y sociales, enfocadas o derivadas básicamente en lo que llamamos las lesiones y lo que es el deterioro a la salud. En el lenguaje 45000 hablamos de lesiones cuando nos referimos a los accidentes y hablamos de deterioro a la salud cuando nos enfocamos básicamente en las enfermedades derivadas del trabajo. Continuando, habíamos visto que en lenguaje 45000 se habla de lesión y deterioro a la salud. Y aquí podemos visualizar que esta definición tuvo una evolución muy avanzada y nos habla que la lesión y deterioro a la salud es el efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Y entonces cuando hablamos de estos tres elementos, imagínense las tres dimensiones que ahora se trabajan. Cuando nosotros nos enfocábamos a los anteriores conceptos de 18000, hablábamos de lesión física, condición adversa física o mental, pero ahora se incorpora este elemento asociado a la parte cognitiva. Y es decir que el trabajo no solamente vamos a enfocarnos a lo que implicaría prevenir lesiones físicas, sino también las mentales y cognitivas. Es decir, que no solamente vamos a enfocarnos a ver los accidentes y las enfermedades, sino también en la parte cognitiva. ¿Y qué hablamos de la parte cognitiva? Miren, la parte cognitiva es un elemento muy de avanzada, que nos va a enfocar básicamente a los procesos mentales relacionados con la retención de la memoria, el tema de la respuesta, la agilidad mental, el tema asociado a la capacidad de toma de decisiones y todos los elementos ligados a la parte del funcionamiento del cerebro y la toma de decisiones, específicamente retención de memoria, el tema de la capacidad de concentración. Entonces, es un gran desafío que ahora se está abriendo con 45, cuando no solamente nos vamos a enfocar a lo que es el tema de la condición física y mental, que ya estaba esto anteriormente definido, sino también que entra en escenario un elemento crítico asociado a lo que es la parte cognitiva. Y es un elemento que, como les digo, va a tomar mucho tiempo. Si bien en nuestro país todavía estamos enfocándonos acá en las condiciones físicas y mentales, bueno, vamos a tener que trabajar y abordar también los procesos asociados para evaluar cómo está la parte cognitiva en los diferentes trabajadores. Entonces, es una definición bastante interesante con esta ampliación que les acabo de mencionar. Existe una nota para poder aclararnos y nos dice, y otro elemento importante es que estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, que ya sabíamos que ya lo teníamos, una dermatosis irritante, una neumoconiosis ocupacional, etc. Enfermedad común. Ah, caray, este es un tema importante que debemos mencionarlo. ¿Por qué? Porque estamos ahora entendiendo de que aquellas enfermedades comunes que son generadas por ciertas condiciones del trabajo también van a ser tratadas por el sistema de gestión. Demos un ejemplo, estamos en una parada, en un mantenimiento, no sé, en algún lugar acá frío, pongámonos en el sur de Potosí, y estamos en un tercer turno haciendo unas actividades de mantenimiento, bueno, y las personas, los trabajadores se resfrían por el frío. ¿El resfrío es una enfermedad común? Sí, es una enfermedad común, no es una enfermedad profesional. Pero en este caso estamos viendo que este resfrío, que es una enfermedad común, se ha generado y se ha producido debido a las características y las actividades ocupacionales. Entonces, fíjense que se está ampliando también este universo asociado a que estos aspectos adversos, además de la condición física, además de lo que son el tema de las lesiones, los accidentes, las enfermedades, también, y además de la condición mental y cognitiva, también vamos a enfocarnos a ver las enfermedades comunes que puedan generarse en el trabajo o producto del trabajo. Vamos a otra definición importante que es incidente ocupacional. El incidente ocupacional es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo. O sea, surge cuando estás en tu trabajo o cuando estás realizando tu trabajo.
que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro. Y aquí vemos, y está clarito, ¿verdad?, que podría, cuando hablamos de podría, estamos hablando de los incidentes puros, los cuasi accidentes, y cuando hablamos que tiene, estamos hablando de los accidentes. Entonces se mantiene aquello. Los accidentes son los cuasi incidentes, los que podrían haber tenido. Los accidentes son aquellos que tienen como resultado, los que sí tienen y generan algún tipo de lesión y deterioro, mientras que los cuasi accidentes son los que podrían tener. Esta es una definición que ya data desde el modelo OSAS, no es nuevo, pero hay que tomar en cuenta también que, bueno, para la legislación boliviana, para nuestra 16998, incidente es aquel que no genera lesión y deterioro, accidente es el que sí genera. Entonces, muchas veces cuando estamos en las empresas e implementamos los sistemas de gestión, nos toca mantener este concepto asociado a los accidentes y los incidentes puros. Sabemos bien que los incidentes, bajo este concepto, los incidentes con lesión y deterioro son lo que nosotros llamábamos los accidentes, ¿verdad? Los incidentes con lesión y deterioro son aquellos que llamamos los accidentes, y los incidentes sin lesión y deterioro son los que llamamos los incidentes. Entonces, bueno, ustedes ya tienen claro, ya conocen el tema, pero si algún momento están implementando, es importante que podamos también trabajar y colocar en alguna parte de nuestros procedimientos, de nuestra información documental, esta aclaración, ¿no? Que para este sistema llamamos accidente aquellos incidentes con lesión y deterioro, y los incidentes puros o los cuasi accidentes, aquellos incidentes sin lesión ni deterioro a la salud. Y es que, como bien ya habíamos mencionado en el trabajo, no solo podemos accidentarnos, sino que también podemos enfermarnos. ¿Y qué es una enfermedad ocupacional? Miren, una enfermedad ocupacional es la alteración que se causa en la salud de los trabajadores generadas principalmente por ciertos factores ambientales, ciertos factores ligados a condiciones físicas, condiciones químicas, ciertos factores físicos, ciertos factores químicos, ciertos factores biológicos que están presentes en el lugar de trabajo, que se traducen en ciertas condiciones de higiene que van a ocasionar que los trabajadores sufran algún tipo de deterioro a la salud. Entonces, es un elemento fundamental que nosotros también debemos trabajar, y han tenido un módulo ustedes asociados a higiene ocupacional donde han visto, ¿verdad?, los contaminantes que existen y las consecuencias que puedan generar. La seguridad en el trabajo se enfoca básicamente a los accidentes, la higiene ocupacional se enfoca al tema de las condiciones ambientales que puedan generar enfermedades. Han visto la higiene teórica, la analítica, etcétera, en el módulo pasado que ustedes que ya han desarrollado y que, bueno, imagino que ya han hecho la respectiva aprobación. Pero les hago una pregunta. ¿Los incidentes pueden prevenirse? Claro que sí. Esto ya hemos visto, ya han visto también. Estamos haciendo un pequeño recordatorio de conceptos que han revisado, lo que significa la pirámide de la incidentalidad. ¿Y qué nos dice? ¿Qué se traduce la pirámide de la incidentalidad? Nos dicen, miren, que ¿de dónde surge este estudio? Miren, este estudio surge primero en 1929-1930. El doctor Henrich realiza justamente una publicación, una de las primeras publicaciones, donde plantea la pirámide 1-29-300. Más adelante viene el padre de la seguridad moderna, que es don Frank Bird, y él nos habla, y después de él haber estudiado 1,5 millones de accidentes en el sector, en la industria norteamericana, llega a la siguiente relación y nos dice, señores, después de haber hecho este análisis, y obviamente es una matemática muy fría, pero que nos sirve como proporción, estamos viendo que básicamente tenemos que, y nos llega a la siguiente conclusión, miren, después de analizar esta cantidad de incidentes, de eventos, por cada 600 casi accidentes que se generaron en un lugar, en un determinado evento, se generaron 600, un equivalente a 600 eventos que me ocasionaron daños a la propiedad. Un equivalente a 30 lesiones menores y un equivalente a 10 lesiones incapacitantes y una fatalidad. ¿Qué nos está hablando? Y vayamos a un ejemplo. Miren, ¿qué nos dice? Que por cada fatalidad, matemáticamente en ese análisis que realizaron, se generaron alrededor de 740 avisos previos. Ok, vamos a un ejemplo. Está comenzando, hay un lugar donde existe una fuga de aceite hidráulica, una condición. Pasa una persona, casi pisa el lugar, no ocurre nada. Miren, ya ocurre un incidente. Casi pisa, no pasó nada, o pisa y ligeramente resbala, mantiene la estabilidad, no pasa nada. Hablamos de uno de estos incidentes puros. Pero no, ocurre que hubo otro incidente. ¿Qué pasa? Estaba el trabajador circulando por el lugar,
pisa la mancha de aceite, se resbala, cae sobre su celular y genera una consecuencia, una pérdida de su celular. O en otro caso, este trabajador pisa la mancha del derrame de aceite, se resbala y bueno, cae y tiene una luxación o un esguince en su tobillo. Otro caso, un trabajador circula por el lugar, pisa la mancha de aceite, pero en este caso no cae en este lugar, sino cae aquí arriba. Y es donde tiene una caída al mismo nivel y tiene una fractura de la tibia y peroné. Y otro caso donde esta persona está circulando, pisa el derrame de aceite, cae, resbala de tal forma que tiene una caída donde tiene un traumatismo encefalocraneano abierto. Cae sobre el piso de cemento, directamente golpeando la nuca y generando una consecuencia fatal. Entonces, obviamente, podemos ver que los incidentes avisan. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es que justamente nosotros como prevencionistas tenemos que enfocarnos en estos avisos previos. Los accidentes siempre avisan. El otro día ustedes vieron, tuvimos un incidente acá en el aeropuerto, Peruvian, donde hubo un incidente y obviamente, y un poquito investigando más, vemos que no es el primero, sino ya hubieron 2 incidentes específicos que ya generaron situaciones en el despegue, en el aterrizaje, y que ya van avisando, ¿verdad?, los diferentes elementos que van a venir los incidentes. Es decir, que una fatalidad muchas veces, bajo esta lógica matemática, nos avisa por lo menos esta cantidad de situaciones, o tenemos un equivalente de eventos antes de que se genere una fatalidad. Bien, esta es una lógica matemática fría, claro que sí, pero que nos da a entender básicamente que ¿cuántas veces podemos tener anuncios y avisos antes de que ocurra una fatalidad? ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades tenemos como líderes en seguridad antes de que ocurra una fatalidad? Esta pirámide es un referente en lo que significa el tema de la prevención de riesgos. DuPont, que es una empresa muy grande a nivel global en industria química, yo diría que es un referente global en tema de prevención de riesgos, ha revisado esta pirámide y ellos han planteado, y bueno, obviamente ahora la misión de ustedes es que en sus organizaciones ustedes construyan este tipo de pirámides. Y tienen que trabajar fundamentalmente ¿en qué? En el reporte de los incidentes, en el reporte de los casi accidentes, porque si nosotros reportamos y trabajamos esta base, vamos a evitar llegar a la cúspide y a llevar a los daños mayores. Entonces podemos ver que ellos plantean la relación 1, 30, 300, 3.000 casi accidentes y 3.000 desviaciones. Y estas 3.000 desviaciones están ligadas básicamente a los actos y condiciones inseguras. Entonces, la idea es que nosotros nos enfoquemos también a ver lo que implicaría no solamente la evolución de esto, es que no solamente nos enfoquemos a los casi accidentes, a los incidentes, sino también nos enfoquemos a los actos y a las condiciones subestándares. Porque el propósito básico es que, como había ya mencionado, si nosotros reducimos y nos enfocamos en achatar la base de la pirámide, vamos a evitar que nosotros lleguemos acá a la cúspide, que estamos hablando de una fatalidad. Al disminuir la base de la pirámide, como nos dice la diapositiva, la probabilidad de ocurrencia de eventos más graves disminuye significativamente. Entonces, lo que buscamos es reducir la base o ir achatando la pirámide de tal forma que nos permita tener menos probabilidad de ocurrencia de una lesión que pueda ocasionar una consecuencia seria o significativa. A trabajar básicamente en las pirámides de nuestras organizaciones. Y obviamente, aquí está en este gráfico que nos permite ver la diferencia entre una condición subestándar, un acto subestándar, un incidente puro y un accidente. Tenemos acá básicamente una condición insegura, que estamos visualizando, una herramienta colocada en el borde de una plataforma que no cuenta con rodapiés, ¿sí? Tenemos una circunstancia donde hay un trabajador que está expuesto en la parte inferior. Una persona pasa, accidentalmente toca y golpea la herramienta, cae cerca del lugar, es un incidente puro, pero obviamente cuando cae estamos hablando sobre el trabajador, estamos hablando de un accidente puro. Entonces, ¿cuál es el negocio? Nuestro negocio es justamente trabajar en este proceso ligado a identificar, fíjense, estas fuentes, estas circunstancias o situaciones que se van a traducir en el lenguaje de peligros para evitar que se generen lesiones
y deterioro a la salud. Entonces, nuestro negocio justamente es enfocarnos a aquello. Y no solamente puede deberse a ciertas condiciones, ¿verdad? Como por ejemplo en esta escalera que nosotros visualizamos, que es una escalera que presenta ciertos daños, presenta un peldaño con deterioro, sino también ciertas circunstancias donde un trabajador, como podemos visualizar en la diapositiva, está subiendo con solo una mano, de forma distraída, entonces sumando lo que significa una condición más un acto ocasiona que muchas veces se genere, en este caso, un incidente donde el trabajador sufre la consecuencia, pero a través de sus reflejos llega a sujetarse en la escalera y bueno, no pasa nada. Hablamos de un incidente. Pero hay otros, ¿verdad?, donde no tenemos la posibilidad de tener alguna reacción inmediata y tenemos una caída generando una consecuente fractura, una consecuente lesión o deterioro a la salud. Entonces la idea es justamente enfocarnos acá, como ustedes bien saben, trabajar en la base de la pirámide. Y esta es la base de la pirámide. Las condiciones, los actos subestándares, las condiciones y las circunstancias peligrosas, también reportar lo que significan los incidentes sin lesión ni daño para evitar llegar a estas circunstancias. Y por eso en la norma ustedes ven que no diferencia y se tiene que analizar, se tiene que investigar, se tiene que gestionar todos los incidentes que sean con pérdida o incidentes sin pérdida. Y ese es el espíritu fundamental preventivo, que no solamente nos enfoquemos a investigar estos eventos, sino también nos dediquemos a investigar estos otros elementos. Y bueno, ya más adelante les comentaré otra técnica que está referida a lo que es el HOP, una nueva corriente mundial en temas de seguridad, que es la preinvestigación de los accidentes. Aquí se les coloca un video, ¿verdad? Que es un video que tal vez muchos ya lo han visto, que son historias contadas por sus víctimas, un video canadiense, donde nos permite ver que definitivamente los accidentes no son casuales, sino son causales, son eventos que se deben a ciertas causas, y estas causas estamos hablando que se traducen en las condiciones, los actos subestándares y básicamente en lo fundamental, que son los peligros derivados del lugar de trabajo. Y aquí tenemos los que ustedes vean para que puedan distraerse también. Tienen su material, el link específico para poder acceder al respectivo video. Bien, pasamos a otra definición que es supremamente importante y que ha tenido ciertas modificaciones. Hablamos del peligro. Peligro, fuente con potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Fuente con potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. Miren, esta definición anteriormente era fuente, situación o acto, ¿verdad? Los que recuerdan o conocieron, no sé, se trabajaba de fuente, situación o acto, pero ahora nos habla de fuente, únicamente de la fuente con potencial de causar daños. Esto se debe a que se alinea a lo que es la guía 73 de ISO. Pero después de una amplia discusión se habla de que el peligro también está ligado y se amplía esta nota donde nos dice que el peligro puede incluir fuentes, situaciones o circunstancias con el potencial de exposición. Y es decir, que ya no se habla del término acto subestándar o acto inseguro. Es decir, que ahora en 45.000 ya no vamos a hablar de los actos inseguros. Tampoco te prohíbe, puedes seguir utilizando el término, pero la norma ya no se enfoca a trabajar o a mencionar los actos como una fuente de peligro. Hablamos de lo que son las circunstancias con el potencial de exposición. Y podemos entender un peligro de muchas formas. Miren, no hay una única forma de entender el tema del peligro. Podemos entender el peligro a partir desde lo que habíamos mencionado como una fuente, puede ser de peligro tipo químico con fuentes, gases, vapores, polvos, físicos, ruido, vibraciones, biológicos, psicosociales, o pueden entenderse también los peligros como ciertas circunstancias, ¿verdad? El tema de trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos con soldadura, o situaciones, ¿no? Desorden, el piso resbaloso o escaleras sin baranda. Entonces, no hay una única forma de entender lo que significa el tema del peligro. Y bueno, esta nueva definición que nos trae 45.000 nos está obligando a los prevencionistas a repensar un poquito más a qué le estamos llamando el tema de los peligros. Porque podemos entender el peligro de muchas formas, ¿no? Como la fuente, la escalera, la circunstancia, el bajar corriendo, la situación, el resbalarse. O la fuente, el montacargas, la circunstancia, ¿verdad? O sea, operar sin saber conducir, la situación, el piso inclinado. Entonces, hay diferentes formas de cómo podríamos entender. Y luego de un análisis aquí podemos resumir básicamente este esquema
que obviamente hablamos que el peligro, con una definición principal de la fuente con potencial de causar lesión y deterioro a la salud, pero básicamente que está ligado a 3 pilares fundamentales. La fuente como tal, ¿sí? La fuente, que ya estaba descrita anteriormente, hablamos de lo que son las situaciones y hablamos de lo que son las circunstancias con el potencial de exposición. Ya no se hablan de los actos, pero bueno, ahora se hablan de las circunstancias con el potencial de exposición. Y es decir, que ahora tenemos que entender que el peligro va a tener un enfoque ya, una definición multidimensional. Para poder entender de manera adecuada el concepto de peligro en 45, y poder enfocarnos, porque más adelante nos vamos a comprometer en 45 a eliminar a los peligros cuando hablemos de la política, tenemos que visualizar que el peligro lo podemos trabajar como una forma de entender, no la única, es que podemos entender al peligro como un escenario, porque el peligro tenemos que entender como algo dinámico, no como un peligro estático. No podemos hablar de peligro, energía eléctrica, peligro, sistema eléctrico. Algo dinámico que implica que alguna fuente en determinada circunstancia, en determinada situación, tiene la capacidad de ocasionar alguna lesión y deterioro a la salud. Repito, que en un peligro, sí que es una fuente que en cierta circunstancia o en cierta situación tiene la potencial capacidad de generar una lesión y deterioro a la salud. Y aquí vamos con esta definición propuesta, una propuesta que, bueno, la estoy trabajando ya en el enfoque de la migración hacia 45.000, donde vamos a entender que el peligro, vamos a verlo de forma básicamente en 2 dimensiones, una definición ampliada, donde vamos a entender al peligro primero, visualizando los eventos peligrosos o los eventos no deseados. ¿Cuál es el evento no deseado? La exposición al ruido. ¿Y cuál es la fuente, la situación o la circunstancia que genera esa exposición al ruido? Ahí vamos, a la fuente, las emisiones de ruido. Pero no solamente basta con tener una emisión de ruido, sino también la falta de uso de protector auditivo o un desvío comportamental asociado a no usar los EPPs o personal que no sea capacitado. Entonces, vemos que el peligro toma esta visión ya más dinámica que nos va a permitir, como les mencionaba, visualizar que una fuente en cierta circunstancia o en cierta situación tiene la capacidad de poder generar un determinado daño a las personas. ¿Y qué visualizamos acá? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos visualizando, bueno, un trabajador, hay una mancha de aceite, ¿verdad? Un derrame en el piso. ¿Y cuál sería el peligro acá? Bueno, anteriormente hablábamos del peligro asociado a lo que es caídas al mismo nivel. Aunque bueno, ahí todavía algunos de forma antigua están trabajando con el peligro, piso resbaloso, riesgo, que no, el peligro es un evento, el riesgo es un escenario ligado a probabilidad y severidad. Entonces, como podemos visualizar en este evento que estamos nosotros escribiendo y analizando, el peligro vamos a describirlo de forma bidimensional. Donde, ¿cuál es el evento no deseado? Las caídas al mismo nivel, efectivamente, las caídas al mismo nivel. ¿Debido a qué? Debido a un derrame en la superficie. ¿Debido a qué más? A una falta de señalización. Debido a personas que no han visualizado este derrame. Otro elemento, veamos otra imagen. ¿Qué peligro tenemos acá? ¿Cuál es el peligro? Definámoslo de forma bidimensional. Estamos visualizando acá que es el evento no deseado. ¿Cuál sería? El tema de un contacto eléctrico. ¿Debido a qué? Debido a cables eléctricos desprotegidos o expuestos y también debido a una manipulación del cable. Veamos otro elemento también, otra fotografía, otra imagen que nos permita analizar cuál es el evento, cuál es la causa, cuál es la fuente, cuál es la circunstancia. Entonces, para entender bajo esta lógica, vemos que el peligro vamos a llamar como, en esta definición bidimensional, que es el evento no deseado más la fuente, situación o circunstancia. Ok, el evento no deseado, estamos hablando del evento peligroso, el atrapamiento mecánico, el corte o atrapamiento mecánico. ¿Debido a qué? Debido a una sierra circular sin el resguardo de seguridad, la falta de señalización del peligro mecánico y también a personal no capacitado para llevar adelante esta actividad. Vamos a más ejemplos. Tenemos acá lo que significaría el tema de qué. ¿Cuál es el peligro? Analicémoslo de forma bidimensional. El peligro lo definimos con el evento peligroso no deseado, que estaríamos viendo que es la caída a distinto nivel. ¿Debido a qué? Debido a la falta de barandas, debido a un desnivel desprotegido, debido a la falta de señalización. Vamos a ver este otro evento ligado a lo que significaría
a un evento no deseado de un atropellamiento vehicular. ¿Debido a qué? Debido a que estábamos con una alarma sin retro, un trabajador fuera de la vía peatonal, a la falta de retrovisores en el equipo, a las fallas en la conducción y a un trabajador cerca de equipo pesado. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá las causas, que básicamente son las fuentes, los desvíos, ahí le estamos dando un enfoque dinámico al peligro que nos va a permitir entender que cierta fuente, debido a ciertas circunstancias o situaciones, tiene la capacidad de ocasionar una lesión y deterioro a la salud. De la misma forma acá, ¿no?, que hemos visualizado el tema de las posturas inadecuadas debido a un levantamiento manual de cargas y a un trabajador no capacitado. Entonces, bueno, no voy a entrar a más detalle, pero diferentes de este, por ejemplo, veamos acá, que tenemos que es el peligro, lo definimos de forma bidimensional, en que es el peligro de caída a distinto nivel, asociado al uso de una escalera tipo tijeral y también a lo que significa personal no capacitado. Entonces, la forma un poquito de cómo estamos abordando esta definición ligada a lo que nos viene trabajando, lo que es 45.000. Y bien, vamos a ver otro concepto importante ligado a lo que es el tema del riesgo SST. Si bien ustedes en todo el módulo han estado hablando de riesgos, ok, ha llegado el momento de que comencemos a segregar los términos para estar bajo un enfoque de 45. A partir de la fecha, todo lo que sean los riesgos ocupacionales que han visto en sus diferentes 5 módulos, a partir de este momento vamos a hablar que se van a denominar de forma fusionada riesgos SST. Es decir, cuando hablamos de riesgos SST estamos hablando de todo lo que hemos visto, todas aquellas cosas que tienen una capacidad, una probabilidad y una severidad de generar algún determinado daño o deterioro a la salud. Y entonces el riesgo, como ustedes ya bien conocen, ya han visto en sus anteriores módulos, es el riesgo para la seguridad y salud del trabajo, es la combinación de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. Nos habla de una probabilidad o posibilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas. Y ahí estamos cuadrando justamente con este concepto, ¿no? El eventos o exposiciones peligrosas, ¿no? Entonces, fíjense, acá nos está hablando específicamente de que el riesgo no es nada más, nada menos que una regla. Miren, es una regla que nos va a permitir, con una regla de 2 brazos, una regla que se llama probabilidad y una regla que se llama severidad. Es decir, una regla que no es nada más y nada menos que nos va a permitir medir el tamaño del peligro. Entonces, el riesgo SST no es nada más y nada menos que el tamaño del peligro. Muchos se jactan y dicen, ¿qué diferencia entre peligro y riesgo es este? Ok, peligro, fuente con potencial de causar daño. ¿Qué es riesgo? Es el tamaño del peligro, un tamaño que se mide con 2 brazos, uno que es probabilidad y el otro con severidad. Entonces, básicamente, para evitar lo que significa el tema de las confusiones. ¿Para qué nos sirve el riesgo SST? Para determinar el tamaño de un peligro y luego priorizar en los procesos de adecuación. El riesgo va a estar ligado, como sabemos, el riesgo SST ligado a 2 conceptos, probabilidad y el tema de severidad, que son los factores que nos van a permitir determinar el tamaño del peligro. Y bueno, ¿no? Peligro, fuente con potencial, riesgo, el tema del tamaño del peligro. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Este es el peligro, aquí estamos visualizando el peligro. ¿Sí? El peligro que está viéndolo acá, van a ver un pequeño video de Napo donde este es el peligro, y luego él hace su evaluación y ve el tamaño del peligro. Y no es nada más y nada menos que el riesgo es el tamaño del peligro que nos va a permitir tomar luego una decisión respecto a su respectiva tolerabilidad. Peligro, fuente con potencial de causar daño. El riesgo es el tamaño del peligro que se mide en función de 2 brazos, probabilidad y severidad. Les dejo el video, no vamos a visualizarlos por temas de tiempo. Ustedes ya como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje van a revisar y van a ver cómo Napo identifica el peligro y luego hacer la respectiva evaluación de riesgos ocupacionales. Acá se les deja algunas lecturas complementarias opcionales. Es importante que ustedes en sus momentos ya, para poder ampliar el proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan leer algunos artículos pequeños que se les ha facilitado. Y aquí se les deja también una norma que, no sé, tal vez la hayan visto anteriormente, que es una guía técnica colombiana para el tema de lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos SST. Pero como ya les había mencionado, lo que se espera es que ustedes ya
después de 5 módulos, conozcan lo que es hacer una identificación de peligros y evaluación de riesgos, porque nosotros vamos a ver otras cosas acá en este módulo que está ligado básicamente a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Y hablábamos que el peligro puede generar lesión y deterioro. Obviamente la lesión es algo que inmediatamente podemos visualizar. Fíjense, es un incidente, es brusco, sí, es inesperado. Es evidente, sí, hay una relación causa-efecto que podemos ver, sí, caída, ¿qué pasó? Falta de baranda, falta de arnés. Mientras que el deterioro, que estamos hablando de las enfermedades derivadas del trabajo, son un tanto más difíciles de identificar. Primero, son progresivas, luego son esperadas, obviamente, si tú estás expuesto a ruido ocupacional, se espera que tengas una hipoacusia ocupacional. Muchas veces es solapada, por eso necesitamos de ciertos médicos del trabajo que nos permitan hacer una valoración y ver si realmente los problemas de la salud que uno tiene están ligados a ciertos factores del trabajo, y por eso hablamos de una relación causa-efecto difícil de entender, y para eso van a existir los médicos que a través de ciertos exámenes y pruebas van a poder determinar si realmente es una enfermedad ocupacional. Entonces hablamos que los peligros me pueden generar lesiones y deterioro a la salud conforme nos establece la norma 45.000. ¿Y por qué ocurren los incidentes? Obviamente a estas alturas ustedes ya conocen que son por efectos causales, ¿verdad? Hay causas específicas que ocasionan los incidentes. Estas causas son la existencia de peligros y riesgos SST y obviamente la intervención de fenómenos sobrenaturales. Esto sí que ya no puede existir para nosotros. El tema de la mala suerte, que era su hora, que gracias a Dios no fue un accidente, ok. Entonces, la idea es que nos enfoquemos a lo que es la prevención de los riesgos SST y no esperemos que sea la mala suerte, la predisposición, la fortuna la que gobierne nuestro actuar preventivo. Entonces, hay causas específicas que ocasionan los diferentes tipos de incidentes. Y este es un enfoque, miren que como les digo, hay un primer enfoque del año 1930 con William Henrich, luego esto se actualiza en los 50-60, el enfoque de Frank Bert, la teoría del dominó, ustedes muchos tal vez ya conocen, ¿verdad? Que las pérdidas en personas, propiedad, procesos o ambiente se deben a ciertos incidentes, ¿sí? Estos incidentes se generan básicamente debido a ciertas causas inmediatas, estas causas inmediatas traducidas en actos subestándares o en condiciones subestándares, y eso también se debe a que debe a ciertas causas básicas que están ligadas a ciertos factores personales y ciertos factores del trabajo, y finalmente estamos ligados a que todo esto se origina debido a una falta de control en lo que es el sistema de gestión, ya sea programas inadecuados, hablamos de un sistema de gestión inadecuado, los estándares inadecuados del programa o el cumplimiento inadecuado de los estándares. Entonces, fíjense, aquí está la causa principal. Y es que podría ser irracional que podamos pensar que nosotros queramos hacer seguridad y salud en el trabajo si es que no manejamos de forma organizada nuestra acción y a través de un sistema de gestión. No entiendo que hay, personas asistémicas, ¿verdad? Entonces yo hago la pregunta, ¿cómo puedes administrar si no manejas un sistema de gestión? ¿Es que solamente pretendes ser un monitor de seguridad? ¿Solamente quieres fungir como un inspector de seguridad y solamente ser una persona que haga temas muy operativos? Eso está bien, pero tenemos que evolucionar y trabajar en lo que es la administración, la gestión de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Y esto ya nos lo decían, fíjense, en los años 60. ¿Hay un efecto? Sí, claro que sí. Hay unas causas, también tenemos unas causas específicas. Pero aquí hay algo mucho más importante. Es una teoría que está muy en boga, si bien data de los años 90. Esta la plantea un psicólogo inglés, que es don James Reason. James Reason ha tenido mucha influencia en el pensamiento asociado a la casuística de los incidentes en estos últimos 20, 30 años. Y él nos plantea la teoría del queso suizo. ¿Qué nos dice? Miren, nosotros en las organizaciones colocamos ciertas barreras, ¿verdad? Tenemos las barreras que vamos a ir colocando. De hecho, miren, los peligros van a estar permanentemente disparando rayos. Aquí tenemos como esta luz, ¿verdad? Que los peligros disparan rayos para llegar y dañar a las personas. Pero nosotros colocamos barreras. Pero en estas barreras sabemos que es un mundo dinámico. ¿Van a existir desvíos? Sí, van a existir desvíos. Estos desvíos son los huecos en las barreras. Y cuando existe una alineación de estos desvíos es donde se genera un accidente. Y es que vamos a hablar de que en estas barreras van a existir ciertas fallas. Vamos a hablar de las fallas latentes, que son fallas asociadas en el tema organizacional, en la influencia organizacional, en el tema de la supervisión y en los precondicionantes
de los actos inseguros. Y miren, la última barrera son las personas. Y es decir, que acá nos permite ver que y tenemos que pasar de ese paradigma de que los actos inseguros son la causa. No, los actos inseguros son consecuencia de fallas organizacionales. Es decir, es el último eslabón. Cuando ocurre un acto inseguro y es la última apertura que va a ocasionar el accidente, es porque ya han habido una serie de desvíos previos. Por eso nos habla, este es un queso, son como quesos que están alineados y que, bueno, tienen diferentes huecos. Muchas veces pasa, miren, hay desvíos, pero no ocurre nada. Siguen existiendo los desvíos, no ocurre nada. Hay actos inseguros, sí, pero no ocurre nada, porque no se han alineado los diferentes desvíos. Pero sí hay circunstancias donde se alinean y es donde ocurre el tema de los accidentes derivados del trabajo. Y entonces, una lectura muy sugerida. Este es un tema en boga, este concepto de lo que es la teoría del queso suizo. Pueden leer acá un pequeño resumen que nos habla de lo que nos plantea James Reason y algunos videos más que explican una aplicación muy interesante de James Reason a la parte asociada a los médicos, asociada a los pilotos, donde ustedes pueden analizar. Y como les dije, este concepto va más allá y nos dice que, oye, no te concentres en los actos inseguros. Ustedes bien saben que hay una gran escuela asociada a lo que es la seguridad basada en el comportamiento. Yo me he especializado también en esa escuela. Pero hoy en día la filosofía es que tenemos que enfocarnos a lo que es la seguridad basada en las organizaciones. Y es decir, que tenemos que trabajar, y eso es lo que nos plantea 45.000, tenemos que trabajar en organizaciones que sean intrínsecamente seguras. Es decir, que tenemos que entender que los desvíos comportamentales, los desvíos humanos, las fallas, van a existir. Y el diseño de nuestra seguridad tiene que estar ligada a entender y tener claro que van a existir desvíos en las personas. Por tanto, tenemos que hacer sistemas y organizaciones intrínsecamente seguros, a prueba de las fallas de las personas. Y esa es la filosofía Hope, que hoy en día está que está comenzando a crecer en el mundo, que es la seguridad basada en las organizaciones, que está relegando un poquito a lo que ya venía trabajándose en la seguridad basada en las personas o en los comportamientos. Muy recomendable estos videos, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisar y la lectura complementaria que vayan a ejecutar. Entonces, bajo esta lógica, ¿cómo ocurren los incidentes y las pérdidas? ¿Van a haber peligros? Siempre van a existir en cualquier rubro, en cualquier actividad. Siempre van a existir los peligros. ¿Van a existir fallas en los procesos de tecnificación y organización? Sí, miren, una mala gestión de los peligros se van a traducir en fuentes, situaciones o circunstancias peligrosas que se traducen en ciertas no conformidades que van a ocasionar eventos no deseados que se van a traducir en incidentes y que van a producir pérdidas y lesiones y deterioro a la salud. Entonces, este es el enfoque que vamos a trabajar bajo lo que implica la gestión de riesgos ocupacionales, que a esta altura del diplomado ustedes ya conocen. Pero, ¿cuáles son las características de los lugares de trabajo? Si queremos tener una primera aproximación, un primer flash para entender cómo podemos visualizar un lugar de trabajo, mire, de la tecnificación y organización hay ciertos lugares de trabajo y los elementos que existen en los lugares de trabajo, estos elementos que existen en los lugares de trabajo son, miren, el principal, la gente que administra los diferentes elementos. Tenemos infraestructura, equipos y medio ambiente, tenemos lo que es maquinaria y equipo, tenemos materiales y energías, y son todos ellos administrados a partir de gente que son los diferentes elementos existentes en los lugares de trabajo. Y dentro de estos lugares de trabajo, además de estos elementos que ya los habíamos visualizado, van a existir en función a tu gestión ciertas condiciones. Condiciones de seguridad, condiciones de higiene, condiciones de ergonomía, condiciones psicosociales. Esto en función a las condiciones que tú vayas desarrollando. A esta altura ustedes ya han visto lo que es seguridad, ya han visto lo que es higiene, lo que es ergonomía, el tema psicosocial, bueno, se ha trabajado un poquitito también. Es un tema que, bueno, sabemos que nosotros ingenieros no podemos jugar a los psicólogos, así que es un tema que debemos dejar, si bien sospechar y conocer, pero dejar a los psicólogos organizacionales. Y entonces, en los lugares de trabajo, debido a la existencia de ciertos elementos en los lugares de trabajo y estas condiciones que nosotros tengamos en nuestra organización, vamos a tener ciertos peligros. Y estos peligros, ¿sí? Estos peligros van a tener un determinado nivel de riesgo SST. Es decir, que debido a los elementos existentes y a ciertas condiciones, van a generarse los peligros y estos peligros van a tener un tamaño que llamamos el riesgo SST. Estas condiciones, fíjense, son las que básicamente van a determinar el tamaño de los niveles de los riesgos ocupacionales. Bien,
10 definiciones clave, bueno, eso ya van a ver con mucho más calma. Y ahora vamos a otra definición que si bien no está en 45.000, se la quitó, pero la extraigo de 18.000, que nos dice la seguridad en el trabajo ocupacional son las condiciones y factores que afectan y podrían afectar a la salud y seguridad de los empleados o de todos los trabajadores. Cualquier cosa que pueda, es decir, como menciono acá, es decir, todo aquello que pueda afectar a la salud y seguridad de los trabajadores. Pero en síntesis, como sabemos, la seguridad en el trabajo, que ustedes ya llevan 2-3 meses comenzando a formarse, o bueno, muchos ya especializándose, es un conjunto de técnicas y disciplinas orientadas a 3 pasos importantes: identificar, evaluar y controlar. Esos son los 3 puntos: identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos SST con el objetivo fundamental ¿de qué? De evitar lesiones y deterioro a la salud de los trabajadores. Entonces, son los 3 grandes pasos: identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos SST para evitar ¿qué? Para evitar lesiones y deterioro a la salud. Y la SST o CISO o PRL o como quieran llamar, ¿sí? Depende de la escuela y el autor, tiene varias disciplinas. Son 5 las principales que podemos identificar. La primera, que es seguridad ocupacional, que como ya hemos visto, se enfoca a prevenir los accidentes derivados del trabajo. La higiene ocupacional, que se encarga a lo que es la gestión de los contaminantes del ambiente de trabajo para evitar futuras enfermedades ocupacionales. La ergonomía, que en resumen es adaptar el entorno de trabajo a las características del hombre. La medicina del trabajo, que es una disciplina, esta sí es una disciplina eminentemente médica, donde los trabajadores, a partir de conocer el cuerpo humano, conocer las características del ambiente, definen ciertas actividades de promoción y prevención. Y lo que es la psicosociología del trabajo, ¿verdad? Que estamos hablando de los riesgos psicosociales y ahora vamos a hablar también de los riesgos asociados a la parte cognitiva bajo este enfoque que nos plantea 45.000. ¿Qué es la seguridad? Habíamos hablado, conjunto de técnicas profesionales orientadas a identificar, evaluar y controlar los riesgos que nos van a generar incidentes ocupacionales, es decir, se va a enfocar en abordar las condiciones de seguridad en las organizaciones. Condiciones ligadas ¿a qué? Condiciones a lo que son los trabajos en altura, condiciones asociadas a lo que son los resbalones y tropiezos, a lo que implica el tema de la caída de objetos, luego a lo que son la parte de aplastamientos y derrumbamientos, a lo que son los atrapamientos mecánicos, a lo que significa el tema de herramientas y los peligros en las herramientas, a lo que son los incendios y explosiones, a las atmósferas peligrosas, a lo que es la manipulación de cargas, a lo que es el tema de los contactos eléctricos, directos, indirectos y lo que es el arc flash en la parte eléctrica. Mientras que la higiene ocupacional es aquella que se va a encargar de identificar y evaluar y controlar los riesgos SST que van a traducirse en enfermedades ocupacionales. Y para eso se va a enfocar básicamente ¿en qué? En los factores o en los agentes del medio ambiente de trabajo, los contaminantes del ambiente de trabajo. Y estos contaminantes del ambiente de trabajo, como ustedes ya han visto, están ligados a los contaminantes, a los agentes físicos, ruido, vibración, iluminación, radiaciones, condiciones termohigrométricas, también a lo que son los agentes químicos, ¿sí? Donde están los sólidos, los líquidos, los vapores, gases, polvos. Esto han visto bastante en lo que es la parte de higiene ocupacional, o los agentes biológicos, ¿verdad? Los virus, bacterias, hongos, o a los agentes animados que pueden ocasionar también algún tipo de lesiones. Y como ya les había hablado, la medicina es una disciplina eminentemente médica, ¿sí? Nosotros no podemos jugar a ser médicos de trabajo. Si bien, bueno, no se puede hacer formación y demás, pero así como hay médicos especializados en traumatología, endocrinología, hay médicos del trabajo. Es una profesión específica de la medicina, es una subespecialidad, que se van a enfocar, como ustedes saben, a hacer actividades de promoción de la salud. No solamente tienen la parte curativa o de rehabilitación, sino principalmente lo que es la promoción de la salud. Y bueno, la ergonomía, que como habíamos hablado, es un conjunto de técnicas orientadas a adaptar el entorno de trabajo. Es esta la clave: adaptar el medio ambiente de trabajo ¿a qué? A las características del hombre. Y para eso se va a enfocar en 3 elementos importantes. Bueno, vamos a entenderlos. Hay muchas escuelas que hablan de que la ergonomía es un todo, que todo es ergonomía, pero bueno, para este curso vamos a entender que los peligros asociados a lo que significa el tema de ergonomía, vamos a entender como los movimientos repetitivos, lo que significa el tema de las posturas inadecuadas,
y lo que significa el tema de los esfuerzos. Entonces, van a ser los 3 peligros sobre los cuales vamos a enfocarnos desde un punto de vista asociado a la parte de ergonomía. Obviamente que implica mucho más ergonomía y se enfoca a adaptar el entorno de trabajo a las características del hombre. Y es una definición muy importante que luego se va a trabajar en 45.000 cuando nos hable de las oportunidades SST. Entonces, la clave es que tenemos unos peligros en el trabajo, sí, van a existir, siempre van a existir peligros, pero cuando hay una inadecuada organización del trabajo, cuando tenemos una mala organización del trabajo que no gestiona apropiadamente estos peligros, se van a generar, ¿qué? Eventos peligrosos que van a tener un determinado nivel de riesgo y que me va a generar ciertos incidentes, y esos incidentes, las pérdidas. Entonces, miren, todo aquello que sea de esta flecha de acá para acá, hablamos de las técnicas posteriores al incidente, mientras que las técnicas que son antes de que ocurran los incidentes, estamos hablando prácticamente de las técnicas previas al incidente, técnicas posteriores al incidente y las técnicas previas al incidente. Y dentro de cada una de ellas tenemos 2, las analíticas y las operativas. Analíticas que se enfocan en la identificación, diagnóstico, análisis, y las operativas las que se refieren a ya implementar y aplicar lo que significan los controles específicos de seguridad y salud en el trabajo. La idea es que justamente, ¿qué nos pide el mundo hoy en día? Lo que el mundo nos pide es esto: técnicas operativas. ¿Hay que hacer técnicas analíticas? Sí. Pero ¿qué pasó? Nosotros muchas veces nos hemos enfocado a ser especialistas en diagnósticos, en inspecciones, en evaluaciones, en análisis. Está bien, hay que hacerlo. Pero ¿qué hay que hacer? Solucionar. Ir a campo, estar ahí y trabajar y controlar los riesgos. Esto es lo más importante. Si esto que sea un 30% y esto que sea el 70% de tu vida. Es decir, que hoy nos dicen los grandes gurúes de la seguridad: ok, señores, vamos a campo. Y ahora, tampoco podemos ir a campo si es que no tenemos unas buenas técnicas analíticas. Es la etapa de diagnóstico y la etapa de control. Y bueno, ejemplos, técnicas analíticas previas al incidente, ¿no? Lo que es la IPER, lo que es el AST o el APR, o como le llamen cada organización, observaciones de seguridad del trabajo, las inspecciones planeadas, los monitoreos de los factores ambientales, y dentro de las analíticas, pero posteriores a los incidentes, lo que es la investigación del incidente, lo que son las estadísticas también de incidentalidad y ver el tema de la casuística de los incidentes que puedan ocurrir. Entre las técnicas operativas previas al incidente está básicamente todo lo que es la prevención y protección para el control de los diferentes tipos de peligros, referidos a incendios y explosiones, a contactos eléctricos, referidos a caídas a distinto nivel, atrapamientos, caída de objetos, controles asociados a exposición a ruido, exposición a ciertos contaminantes químicos, también referido a lo que es exposición, los controles a exposición a radiaciones, a inadecuada iluminación, a ciertas malas condiciones o condiciones inadecuadas termohigrométricas, temperatura y humedad, a los peligros biológicos o factores ergonómicos en el lugar de trabajo. También actividades de capacitación, de señalización, de desarrollo normativa, de la dotación de PPs, de los permisos de trabajo, etcétera, etcétera. Y entre las técnicas operativas posteriores al incidente tenemos las referidas a los primeros auxilios y lo que es la gestión de las emergencias.